Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día esta cátedra ha sido posible gracias a la colaboración con Ediciones Laurel. Tenemos la fortuna de colaborar con distintas instituciones, desde embajadas, institutos culturales y también con editoriales. Es por esa razón que ustedes a la salida de este salón van a encontrar los libros de esta editorial, los libros de nuestra invitada de hoy, Inés Bortagaray, que nos hace muy feliz de tenerla acá. Ella es una escritora y también es guionista. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en Uruguay. Es autora de Tendré que matarte, del año 2001, y Prontos listos ya, del año 2006, reeditada el 2010. Y también parte de sus relatos están incluidos en diversas antologías en diversos países. Entre ellas está Palabras errantes, que fue editada en Inglaterra, y Pequeñas resistencias, el tercer volumen de esto, que fue editado en España, y es una antología del nuevo cuento sudamericano. Ella se ha desempeñado como cronista en la revista Postdata y también ha desarrollado una serie de proyectos junto al estudio de diseño Monocromo. Está a cargo también de un taller de guión en la licenciatura en medios audiovisuales de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Playa Hermosa, en Maldonado. Y nosotros, como costumbre, le pedimos a un autor local, una pluma nacional, que haga las veces de presentador. Y en este caso tenemos el honor de tener con nosotros a Gonzalo Mayer. Él es escritor, es columnista y académico. Se graduó del doctorado en la Universidad Radboud en Holanda y ha publicado los libros Leyendo a Vila Matas, Material Rodante, El libro de los bolsillos. Escribe en Las Últimas Noticias y también en la revista ¿Qué pasa? Y su último trabajo se titula Hay un mundo en otra parte, que fue publicado justamente este año. Dejo con ustedes a Gonzalo Mayer. Hola, buenos días. Yo voy a leer un texto breve, ¿no?, a modo de presentación. Espero que les guste. Lo pasé muy bien escribiendo el texto porque tuve la oportunidad de leer y de releer a Inés. Pero antes le quería dar las gracias a la Cátedra Bolaño por esta invitación tan grata, digamos. Creo que Noé Gittrich, el crítico argentino, decía que la buena literatura, por sobre todas las cosas, era el estilo, que en él se jugaba todo. Si me preguntan, cosa que nadie ha hecho, pero como estoy frente al micrófono me puedo dar esos gustos, diría lo mismo. Y acto seguido, solo separado por una coma, agregaría que la literatura de Inés Bortagaray, que está acá a mi lado, es parte de una tradición rioplatense en la que precisamente triunfa el estilo. Y el de Bortagaray es ligero y bello y alegre. Incluso, diría, supone una forma de oír, de entonar la voz. Pienso sobre todo en Prontos listos ya, la novela que doy por hecho que la trae a Chile, y otro poco en Cuántas aventuras nos aguardan, un libro que apareció hace solo unas semanas, casi 10 años después del anterior, y en el que esa mirada feliz aparece ahora de otra forma, más compleja, por cierto, pero con la misma naturalidad de las preocupaciones cotidianas. Entre la niña que miraba hipnotizada los postes pasar por la carretera y la mujer que en medio de un cumpleaños recuerda que se le olvidó colgar la ropa, la literatura de Bortagaray mantiene el encanto de sorprender con un estilo y una voz inconfundibles. No hay mucho misterio. Supongo que conocí los libros de Inés Bortagaray tal como lo hizo una generación entera, o al menos los de mi edad, porque no sé cómo lo harán sus lectores futuros, que de seguro tendrá. Por el boca a boca, digo, fue que supe de ella. Prontos listos ya fue la puerta de entrada. Un libro delgado y con un título llamativo que circulaba rodeado de comentarios entusiastas y elogiosos que durante un tiempo fue imposible de encontrar en las librerías chilenas, que luego llegó a cuentagotas en una edición venezolana, si mal no recuerdo,
y que hace poco circula como Pedro por su casa, gracias a Laurel, que lo acaba de publicar en una edición muy linda y cuidada, acaso veraniega, que no puedo menos que recomendar. Me gusta pensar que la literatura de Bortagaray lleva la contra. En ella se mezcla la cotidianidad con la calma, no sé si de la provincia, pero al menos de vidas que van a una velocidad que aún les permite divagar y sorprenderse con nimiedades. Un poco como El ánimo que flotaba en la vida útil, una película de Federico Vieroy sobre un tipo que después de trabajar muchos años o tal vez toda su vida en la Cinemateca uruguaya quedaba sin trabajo y debía adaptarse al mundo, tal como los niños cuando salen del colegio o incluso de la universidad y viven ese momento torcido en que las expectativas no coinciden del todo con lo real. En esa película, Bortagaray era una de las guionistas y si mal no recuerdo, porque la vi hace varios años, el cine, en una gran paradoja, era lo que salvaba a ese hombre un poco gris y triste, como recuerdo también las calles de Montevideo, donde todavía existía la hora de la siesta, la gente amable y las buenas librerías de viejo. Lo de la Cinemateca no es casual. Bortagaray lleva años ligada a las películas. Imagino que ha visto muchas y que esa vocación se confirmó durante sus años en la Universidad Católica del Uruguay, donde estudió junto a Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, los directores de 25 Watts y Whisky, esta última, tal vez uno de los clásicos instantáneos del cine latinoamericano contemporáneo, donde Inés trabajó en las sombras como segunda asistente de dirección. Un mundo, el de las películas, donde ella sigue trabajando sin prisas, que al parecer es el ritmo que mejor le queda. El año pasado, eso sí, estrenó Otra historia del mundo, que no he visto, y en la que Bortagaray hacía otra vez de guionista, tal como en Mi amiga del parque, de 2015, que sí vi. En ella, junto a Ana Katz, vuelve sobre el mundo que le queda también. En este caso, un drama casi doméstico y mínimo, maternal incluso, con tintes de comedia, donde la gente no es quien creemos que es, y en la que algunos versos de Nicanor Parra, perdonando el chauvinismo innecesario, son centrales para entender de qué va el argumento. Tal como en las películas, la literatura de Bortagaray parece un chispazo que salta cuando de pronto se cruzan preguntas u observaciones ingeniosas en escenarios donde, por regla general, triunfarían los bostezos. Hay algo de la parsimonia de Eve Uhart y otro poco de Mario Lebrero en sus textos. Creo que el mismo Lebrero, a todo esto, fue el editor de Ahora tendré que matarte, su primer libro de 2001, y fue también en su taller, en el de Lebrero, digamos, donde Bortagaray se inició en el extraño mundo de los libros. Es una lata buscar parecidos y coincidencias. Además, hace unos días, en la Feria del Libro de Santiago, escuchaba a dos escritores uruguayos quejarse de que siempre los trataban de excéntricos y de dislocados. Ellos querían ser normales y no vendré yo a cuestionar los deseos y los traumas del resto. En cualquier caso, la vida cotidiana y el simulacro de normalidad son el escenario en los que las narradoras de Bortagaray se mueven a sus anchas. Sus libros, que están vivos como pocos, también cuestionan el ritmo de la gran ciudad e incluso la lógica burocrática con que se suele narrar el mundo, o tal vez debiera precisar el mundo adulto, tan estereotipado y reducido. Sus personajes aceptan la fractura y la debilidad. Me atrevería a decir que uno de los intereses centrales de la literatura de Bortagaray apunta a la pregunta más difícil de todas, esa misma que fundó la filosofía: ¿cómo ser felices? Sus fraseos son descargas eléctricas que saltan de repente, pim pam pum, y lo hacen a través de una voz encantada, entrañable, casi mágica. Pero creo que ya he hablado mucho de voces e incluso han tenido que escuchar la mía. Tal vez este sea el momento ideal para callarse y oír la de Inés Bortagaray. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación de la Cátedra UDP. Estoy muy contenta y muchas gracias, Gonzalo, por esto tan precioso. Lo que voy a leer se llama De expediciones, extravíos y exclamaciones. Tiene prólogo y partes y hasta un epílogo y, si nos da el tiempo, una canción. Prólogo. Intento en este párrafo explicar muy brevemente de qué voy a hablar en esta conferencia.
Lo que quiero es hablar sobre la expedición de la escritura como un camino sinuoso y con peligros, con serpientes venenosas, con precipicios y aguas movedizas, de la construcción de una identidad y de la exploración en esa identidad, de los extravíos que también valen y algo enseñan, y de los hallazgos que no necesariamente auguran una temporada de serenidad. Quiero hablar del oficio y para eso debo volver al pasado, a la infancia y también a las obsesiones y a los juegos de palabras y al miedo a perderme. Empiezo. Parte 1. Mi texto está precedido por este título que viene con una obsesión, una simpática tal vez, pero obsesión, sin dudas. La obsesión actual es usar palabras que empiezan con ex. No sé si a ustedes les pasa. ¿Les pasa? ¿Tienen modas con las palabras? Yo sí, me apego mucho a las palabras. Hace un tiempo no podía parar de decir frondoso, hasta que me cansé y ahora siento que estoy empachada de lo frondoso y elijo todas las veces arborescente para pensar en un monte lleno de árboles nativos retorciéndose unos sobre otros y el sonido de una cañada secreta sonando ahí cerca. Desde que soy niña adopto modas con las palabras. Al principio fueron las esdrújulas. Me parecían el colmo de la distinción, una vía rápida para alcanzar el prestigio en unos poemas que escribía en cuadernos de tapadura, poemas que además iniciaban y terminaban siempre con la misma frase, cosa que también anunciaba Donaire: madrugada, madrugada, o tengo miedo de los ladrones, tengo miedo de los escalones, y al final lo mismo. Así iniciaba y remataba un poema que escribí cuando tendría 7 años. Las esdrújulas eran ampulosas. Las esdrújulas permitían demorarse en las inmediaciones de la enunciación, paladearla. Crepúsculo era mejor que un soso atardecer. Tórrido era más intenso que caliente. Y con luciérnaga tenía problemas, porque decir bichitos de luz era y es más bonito. Toda vez que pude usé mandrágora, pálida, vértigo, ábaco, pésimo. Había encontrado un amuleto, un polvo mágico, un escudo, un salvoconducto. Las palabras importaban y yo podía elegirlas. Podía parecerme a las palabras. Podía ser elegante si las palabras eran elegantes. Podía decir escaparate en vez de vidriera y eso importaba. ¿A quién? No lo sabía. Pero no faltaba mucho tiempo para que esa persona apareciera. Aquí un texto muy antiguo de homenaje a esa persona. Está mejor decir el nombre cierto. Ella es Susana Viña de Goytisolo y es rubia y corpulenta y sentimental y tiene los labios siempre pintados de carmín y bajo la túnica ella usa esos escotes. El cuerpo podría decir que se derrama o que se ciñe dependiendo de dónde uno deposite los ojos cuando la mira. Se puede mirar su boca, que parece la de Sofía Loren o de Graciela Borges, en el sentido orgulloso de esa descripción. Tiene los pómulos altos y marcados, y la boca le hace el rictus que surge cuando alguien se muerde las mejillas, y entonces la mandíbula se afina al modo ciertamente francés y elegante de las actrices cuya boca parece pronunciar una letra U eternamente. Ella es bonita y voluptuosa, ella es la maestra. Tiene la voz ronca y se pinta los labios con un rouge extremadamente grácil que ocasionalmente le mancha los dientes y cuando eso ocurre le quedan salpicados de rojo punzó. Ella sabe de pedagogía y de recursos para enseñar de buenas y entusiastas maneras a los niños despiertos. Ella es un amor de señora, de vecina, de maestra, un ruiseñor. Fuerte el aplauso para la majestática señora, alabémosla entonando esta canción. La maestra, que en este texto encarna a Susana, pero ahora estoy hablando de la maestra en general, apreció muy tempranamente esa afición mía por la escritura. Me iba mal en gimnasia y me iba bien en las redacciones escolares. Las disfrutaba y podía colocar ahí todo ese lexicón que iba pescando. Pescaba las palabras en los libros que leía, que eran muchos. Los leía en casa, de noche, a la luz de una lámpara articulada que enganchaba en la cabecera de la cama. Entre los 7 y 8 años empecé una época de lectura voraz de los libros que nos regalaban. Miguel Strogoff, Colmillo Blanco, Los 5 se escapan, Los 7 secretos se divierten, Moby Dick,
Robinson Crusoe, Mujercitas, Hola Luke, aquí Martina, Papaíto, Piernas Largas, Mi planta de naranja lima, Capitanes de la arena, Tom Sawyer, David Copperfield. Intercalaba esos con otros que sacaba de la biblioteca de casa sin pedir permiso un tiempo después. Simplemente me fijaba en el título y los que me gustaban se iban conmigo. Papá Goriot, Los novios, Ana Karenina, Últimas tardes con Teresa, Bonjour Tristesse, Lo que el viento se llevó, Cumbres borrascosas, Jane Eyre, Reta Hilas, Juan Cristóbal. Ahí había una cantera de palabras nuevas que se sumaban a todas aquellas esdrújulas y hacían una legión que podía usar a mi antojo. Pensaba que me iba bien en la escuela gracias a que sabía usar sinónimos, como si los sinónimos pudieran engañar a las maestras y hacerles suponer que yo dominaba algo sobre alguna cosa. Yo leía sin prejuicios y sin reverencia. No sabía que debía tener miedo o respeto por los libros. No lo sentía, simplemente leía. Y acá abro un paréntesis, prometo que será breve. Todavía creo que hay que ser muy irreverente con los libros, no guardar ninguna clase de respeto helado y solemne con ellos. Hay que quererlos como se quiere a las personas que uno más quiere. Hay que apreciar a Werther o a Rodion Romanovich Raskolnikov como se conoce a un buen amigo y nunca con pompa, nunca con circunstancia. Fin del paréntesis. Las palabras aparecían en esas redacciones escolares que me daban prestigio. Me volví mercenaria. Hice algunos textos por encargo. Una vez para mi hermano, un cuento sobre un viejo en una tapera, reminiscencias de mi época nativista y gauchesca, que él hizo pasar como su tarea domiciliaria y que le devolvieron con una buena nota. Otras veces con una amiga. Hacíamos cartas de amor que dejábamos debajo de las puertas, intentando sembrar el malentendido. Tocábamos timbre en casas desconocidas, dejábamos aquellas cartas incendiarias y salíamos corriendo. En las cartas decíamos cosas como: ¿por qué te empeñas en engañarme cuando sabes muy bien cuánto te venero? Teníamos la esperanza de que quien recibiera la carta tuviera la conciencia sucia, fuera artífice de alguna clase de traición o parte de un triángulo, y entonces la carta le estaría hablando muy directamente y se convertiría en un dardo directo al entrecejo. Había abandonado los poemas que empezaban y terminaban con la misma frase y llenaba cuadernos de tapadura con borradores de cuentos gauchescos, como decía recién. Los protagonistas eran héroes ensangrentados que llegaban a curar sus heridas en una tapera. Había perros flacos merodeando, había barbas hirsutas, había una lavandera de manos curtidas, había un lagarto que alguien cortaba en dos con un hacha y que seguía moviéndose después del tajo. Fue por entonces cuando inicié un impulso místico. Empecé a creer en Dios y quise tomar la comunión, pero supe que debía hacer la catequesis para eso y entonces le pedí a mi madre que por favor me llevaran a catequesis. Además quería trabajar por personas que lo necesitaran, entonces iba a trabajar a la guardería de una parroquia que quedaba cerca del barrio donde vivían mis abuelos. Mi abuela se sentaba en el segundo banco a la derecha en la misa de los domingos de esa parroquia. Yo también empecé a ir a misa y cuando llegaba el momento de las canciones oía la voz desafinada de mi abuela y me daba vergüenza. Me daba vergüenza que cantara tan alto y que no se diera cuenta de que desafinaba. Breve paréntesis. Mi otra abuela también a veces me daba vergüenza. Iba a comer a casa una vez por semana, le gustaba mucho comer y lo hacía con un poco de voracidad. No le importaba hacer ruido cuando tomaba sopa. Y si se me había dado por invitar a alguna amiga mientras duraba la comida, yo sufría hasta que terminara la comida e intentaba hablar alto para que no se sintiera el ruido de mi abuela tomando la sopa. Fin del paréntesis. En la guardería, donde trabajaba una vez por semana, se me daba mejor el juego con los más grandes porque con los bebés yo no sabía qué hacer. Me hice amiga del Manzana, un niño de unos 9 años. El Manzana y yo alimentábamos a un ñandú que andaba por ahí por el patio. Por fin tomé la comunión y en esa época religiosa me volqué a lecturas que me contaminaron muchísimo. En ese momento yo no supe cuánto, pero con el tiempo me fui dando cuenta de la dimensión de la desgracia. Responsabilizo a Corazón de Edmundo de Amichis y a Juan Salvador Gaviota como el binomio del mal. Esos libros me hicieron un daño inconmensurable. Comencé a escribir pensando que debía hacer esperpentos como repartir una semilla, transmitir un mensaje.
Anteponía adjetivos a sustantivos y hablaba del cibernético sonido, el gris pavimento, la lúgubre morada. La ciudad era culpable de todos los males. El campo siempre era puro. Las muchachas también siempre eran puras. Los hombres cargaban una mirada acerada y un corazón que la vida de la ciudad había ido corrompiendo hasta hacerles olvidar que algún día habían sido niños que adoraban pescar tarariras en el arroyo, ajenos a los tábanos y ajenos a cualquier noción de peligro, desastre o estupefacción. En esa época descubrí a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad y enseguida Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera. Y de esa combinación entre lo bienpensante y admonitorio y una interpretación algo hueca de aquellas lecturas del realismo mágico que recuerdo con cariño, la muchacha pura y el hombre de mirada cerada tomaron nombres rimbombantes. Eucaris, polifacética Antonieta, era una muchacha pura, recuerdo. Yo estaba totalmente arrasada. Ese fue mi primer extravío. Entre los 15 y los 22 años dejé de escribir. Parte 2. Tenía 22 años cuando conocí a Mario Lebrero. Había estado viviendo en México un año y volví a Montevideo pensando en ahorrar y volver porque me había enamorado de un mexicano. Hice varios trabajos en esa época y uno fue sumarme al equipo de colaboradores de un suplemento cultural que salía con un periódico uruguayo. Debía ocuparme de una página que se llamaba El Oidor. La página consistía en un cuestionario Proust que se le hacía a algunos artistas. Me preguntaron por quién quería empezar. Dije sin pensarlo, Lebrero. Había leído a Lebrero hacía poco, gracias a Daniel Hendler, un amigo que me había pasado 3 libros: El lugar, La ciudad y El portero y el otro. Yo estaba fascinada con Lebrero. Lo llamé, me atendió, me dijo que sí, fui a su apartamento que compartía con Alicia, quien entonces era su mujer, y con el hijo de ella, Juan Ignacio. Me citó a las 8 de la noche porque era noctámbulo y consideraba que las 4 de la tarde era demasiado temprano. Tomamos café y conversamos. Le hice las preguntas. La charla no paró hasta que vi la hora y eran la 1 de la mañana. Yo debía irme. Se había hecho demasiado tarde. Me fui con varios deberes: renunciar al trabajo, empezar una terapia y retomar la escritura. Le hice caso con la tercera, primero, y con el tiempo con las otras 2 también. Creo que a todos Lebrero nos mandaba hacer lo mismo: renunciar, empezar una terapia y escribir. A pesar de que los ahorros me permitieron viajar a México, las cosas con el novio mexicano no salieron del todo bien y volví casi enseguida a Montevideo. Llamé a Lebrero, empecé a ir a su taller y lo hice intermitentemente durante los siguientes 3 años. En ese tiempo escribí y publiqué el primer libro, Ahora tendré que matarte, y ahí nació la semilla del segundo, Prontos listos ya. Lebrero se convirtió en un gran amigo, una persona generosa, con una gracia irresistible que quise muchísimo. Y muy lentamente, como un herido de guerra que pierde la memoria, amanece en el campo y es arrastrado por un alma piadosa, una persona que lo cuida día y noche, le cura las heridas, le humedece los labios con un paño húmedo y con paciencia. Fui reencontrando algo mío, una voz, un estilo, algo que en el camino se me había desvanecido. Lebrero me ayudó a recuperar esa voz, nos ayudó a muchos, de hecho, en esa búsqueda. Nunca buscó la imitación, sino más bien ese hallazgo particular que cada uno podía hacer si lograba aguzar el oído y la mirada, ese reflejo propio en el espejo. Quiero detenerme en uno de todos los ejercicios del taller, uno que él llamaba el de la angustia difusa. Con el dinero de la beca Guggenheim, que por fin le habían concedido, Lebrero hizo cosas sensatas y otras acaso menos sensatas. Entre las sensatas se cuenta vivir y escribir una belleza sublime, la novela luminosa precedida por el diario de la beca. Entre las moderadamente insensatas y tampoco tanto, se compró 2 butacas grandes, articuladas, de un material que parecía cuero y que recuerdo de colores pastel, celeste y beige. Le habían salido carísimas. En esas butacas él pensaba, escuchaba tangos y ahí nos sentábamos a conversar cuando iba a visitarlo. En esas butacas él practicaba la angustia difusa. ¿Qué era eso?
La invitación era sentarse y tratar de mitigar todo ruido y todo pensamiento, concentrarse en el vacío. Ese trayecto implicaba un gran esfuerzo de abstracción y el coraje de enfrentar la angustia. La angustia siempre sobrevendría, aclaraba él, y no debíamos amilanarnos. Había que aceptarla, mirarla a los ojos y solo así la venceríamos. Cuando la angustia difusa se instalaba en nuestro cuerpo, en un lugar que yo reconozco exactamente en la zona del esternón, algo se activaba, algo de la memoria y algo de la imaginación. Ahí había un manantial, y tras esa angustia, con esa angustia, había que sentarse a escribir. Con el tiempo me di cuenta de que eso que él proponía era un ejercicio de meditación, algo similar al rezo sin pausa que emprende Franny Glass para sortear su crisis espiritual en Franny Sui de Salinger. La angustia difusa era un señuelo. La música, en mi caso, es un gran señuelo. Es un atajo muy eficaz para un baño sentimental, para dar con esa vibración que alumbra una historia y que sostiene una emoción. No necesariamente mientras escribo, pero antes o después o en las inmediaciones. El timbre de una voz, una palabra fuera de uso, expresiones de mi padre, de mi madre o de gente que conocí y que ya ha muerto. Una mixtura hecha de recelo y amor, de desencanto y curiosidad, imágenes, imágenes, imágenes. Una estampa en la calle, en la cola del banco, un cigarro aplastado pero todavía humeante que veo en el patio de la escuela mientras espero a que los niños salgan de clase. Eso es pescar, y la pesca es de las pocas cosas que se definen por el intento y no por la consecución. No se lee sin leer, pero se pesca sin pescar. Ese acto de fe siento que es similar a la escritura, se escribe sin escribir. Muchas veces la escritura se gesta en una serie de movimientos subterráneos, placas tectónicas que se abren o se cierran, que dejan un vacío o que se embisten, movimientos que presagian la escritura y luego, por fin, la acción. Y entonces vuelvo otra vez a las expediciones, otra vez a la pesca y la reunión con eso que es nuestro pero que con frecuencia olvidamos. Yo no sabía que eso que se encuentra se puede volver a perder y eso otra vez iba a pasarme. Ya verán, hay una nueva serie de riscos y accidentes en esta historia. Pero antes una digresión con aquel mundo de las obsesiones. Les contaba antes sobre las esdrújulas. Después de las esdrújulas y de toda esa pesquisa hecha de gauchos y moralina, vino un ánimo supersticioso. Antes de llegar a la esquina debía decir 9 palabras que empezaran con tro si quería preservar mi salud y la de los míos. Rápido. Tropa, trompo, troley, tromba, trompa, trocar, trovador. ¿Qué otra palabra? Tronco. Y ahora, vamos, es la salud lo que está en juego. Momentos de hondo dramatismo, momentos de suspenso, solo una. Trozo. ¿Trolley valdría? Viene del inglés. Por supuesto que sí, vale, claro. Para no sufrir tanto imaginando los castigos que me deparaba el destino si no encontraba rápidamente todas esas palabras, tuve que ser un poco más condescendiente. Podía permitirme un ligero cambio en el orden de las letras, ya no tro, sino tor. Todo resultaba más fácil porque abundan. Torpedo, tornado, tornasol, torbo, tordo, torneo, tórrido, otra vez. Torcaza, torbellino, tordillo y puedo seguir. Y cuánta salud nos avecina. Hasta que llegó el momento de las donde hoy vivo, expediciones, extravíos, exclamaciones, pero también excavaciones, excentricidad, extravagancia, extemporaneidad, exploración. ¿Por qué? He aquí un intento de explicación. Fin de la digresión, inicio de la parte 3. En medio del camino de nuestra vida me encontré por una selva oscura porque la recta vía era perdida. Dante. Y esta parte de la historia podría llamarse de cómo es posible perder lo que se ha hallado, la voz, y tardar, si no andamos suficientemente corajudos, toda una década para volver a encontrarla. Hace un mes publiqué en Uruguay un libro nuevo, tras varios años de silencio. Un silencio no del todo compacto, porque en el tiempo que transcurrió entre la publicación de mi segundo libro y este que apareció ahora, igualmente publiqué relatos, algunas crónicas en revistas y antologías, y porque fue durante esta década cuando más trabajé como guionista de cine. Este libro se llama Cuántas aventuras nos aguardan, pero hasta último momento dudé si no llamarlo Los expedicionarios, o también Las expedicionarias.
Estaba pensando en aventuras, viajes, itinerarios, montes, junglas, trillos, vaqueanos, machetes, brújulas, jabalíes. Estaba pensando todo el tiempo en Kon-Tiki, en las balsas de Totora que han cruzado los océanos, en Magallanes buscando el dichoso estrecho, en Aguirre, el de Aguirre, la ira de Dios, y su pesquisa ciega tras el dorado. También en Humboldt, Bonpland, y los dibujantes, los viajeros y las viajeras. Al mismo tiempo andaba pensando en brócolis, en niños camino a la escuela, en charcos que pisan los niños camino a la escuela, en una legión de tareas liliputienses, diminutas, casi invisibles, que se imantan una a una, día a día, y van formando un mamut, el mamut de la vida doméstica. Entonces, decía, a propósito del título, quiero aquí y ahora y con ustedes hablar de este juego, del palabrerío, de las palabras como escudos o salvoconductos, las palabras que se adoptan como amuleto o como cábala, y también el último grito de la moda o de mi moda, las expediciones. Buscando un epígrafe para mi nuevo libro, me topé con uno que se llamaba Explorers Sketchbooks. Sketchbook puede traducirse como blog de dibujo o cuaderno de bocetos, algo así. En este libro había ilustraciones de varios exploradores que se abismaron a territorios desconocidos. Entre todos los viajeros estaba una dibujante botánica llamada Margaret Mee, una británica que nació un 22 de mayo, igual que yo, y que murió a los 79 años en el año 1988. Margaret había vivido 30 años de su vida queriendo retratar una flor misteriosa llamada flor de la luna, Selenicereus witti, un cactus que solo florece después de años, apenas por unas pocas horas a partir del crepúsculo. Varias veces Margaret había intentado pintar la flor de pétalos largos y finos, de un aroma que dicen que es inolvidable, pero cuando encontraba el cactus la floración todavía no había ocurrido o ya estaba florecido. En mayo del 88, pocos meses antes de morir, Margaret registró en su cuaderno a esta flor de corta vida. En Brasil, fue en la Amazonia. Se convirtió en la primera persona que pudo pintarla en su medio natural. En aquel libro, que contenía varios de sus bocetos, a cual más bonito, di con una frase que me pareció todo un buque insignia para mi novela. Ella decía, "Go home, you can leave me, I have slept with jaguars", que quiere decir, vete a casa, puedes dejarme, he dormido con jaguares. Había encontrado el epígrafe. Lo cierto es que esa mujer de aspecto frágil, una especie de Julianne Moore con pelo blanco y camisas de cuello alto, abotonadas y de colores pastel que me recordaban a las de la señora March, la madre de todas las mujercitas, se había asomado a la jungla amazónica y había esperado noche tras noche, hora tras hora, que esa flor se abriera para poder estamparla en un retrato. Margaret había mandado a los guardianes o protectores espontáneos a su casa. Reclamaba soledad, con una explicación muy precisa. Ella había dormido con jaguares, sabía bien lo que era el peligro y no le temía. Eso me dejó extasiada. Perdonen, en algún momento me detendré en mi impune misión de extraer el jugo de la sex en esta exposición. Sé que es un juego infantil y ya viene siendo oportuno que confiese que la infancia vive en mí con mucho más prestancia de la que me gustaría admitir. Soy una señora monstruo. Ahí tenía a mi viajera madrina y la idea hermosa de un jaguar y de un coraje, del trillo que se abre en medio de la jungla, de la paciencia que se construye bajo la luz de la luna y de una confianza que no declina. Las expediciones siempre vienen con incertidumbre, traspiés, tropiezos, peligros, y ahora yo querría hablar de esos peligros. En Cuántas aventuras nos aguardan incluí un texto que sentí que era un prólogo y que nombré El limbo, un prólogo. En el limbo explicaba qué había pasado en esos años de no publicar. Me detenían los pasos perdidos, los intentos fallidos, los libros abandonados, los inicios, los rodeos, las pérdidas. En 2 palabras, nuevamente, el extravío. No voy a repetir acá lo que dije allá, esa explicación pertenece a ese libro y acá hoy estoy hablando de otra cosa, pero me gustaría sí detenerme en una veta de la madera de ese prólogo, porque atañe al oficio y yo creo que todo esto de las expediciones, extravíos y exclamaciones es hablar del oficio. Durante mucho tiempo yo pensé que para madurar en mi camino como escritora debía ensayar una voz más distanciada
y atenerme a contar una historia. Después de Prontos Listos Ya, pensé que debía madurar, crecer, irme hacia otros mundos, como si ese libro, que cosechó un paquete precioso de críticas, unas lecturas de lo más sensibles, fuera adolescente y yo debiera cambiar de voz. Verán que andaba un poco desnorteada. Por esos años en Uruguay había algunos críticos que señalaban con el dedo índice a quienes ellos llamaban lebreristas. Para entonces, Lebrero ya había muerto. Los lebreristas habían ido al taller del Lebrero, claro. Los lebreristas, hijos del taller del mal, publicaban novelas breves, mayormente contadas desde una primera persona. Cultivaban el solipsismo, podían incluirse en una categoría que nombraron egoísta y que vivía al lado de las otras dos, la de los pop y la de los serios. La de los serios era la de los escritores buenos, o eso fue lo que yo interpreté. Mi nombre rondaba la pandilla de los egoístas. Si ahora puedo admitir sin sonrojarme esto que confesé hace un ratito sobre la infancia viva en mí, es porque sé que el esnovismo es peligroso y mandatos como ese de los textos distanciados, de historias que debían nacer, crecer y vivir con una intención y una tonicidad más comandadas por el argumento que por la experiencia o por cualquier clase de búsqueda más tentativa e inconsciente, no eran más que un intento casi desesperado de ser aceptada por una lectura crítica que de pronto yo consideraba lúcida, acertada y bien pensante. Lo de la lucidez sigue pareciéndome, no niego la lucidez de aquella cartografía. No dejaba de tener su vigor y una perspicacia ese reparto de dones, y digo dones con total conciencia del error, donde se vio que ser egoísta sea algo bueno. ¿Alguien acá puede decir que eso no es un defecto, que es un defecto atroz? De todos modos, el problema no fue de quienes lo formularon, sino de algo volátil en mi naturaleza. Lo que rechazo es que quienes escribimos debamos bailar esas canciones que no son las nuestras. El caso es que me convencí de que tenía que correrme de esa primera persona y del relato más íntimo, que luego empezó a llamarse autoficción, para contar historias. Y repetí esa bobada de contar historias como si tuviera alguna clase de sentido y como si las historias no fueran tan bien contadas cuando hay un yo, como si no fuera absolutamente cierta la oda a la mentira que habían labrado Mark Twain en Sobre la decadencia en el arte de mentir, o Juan Carlos Onetti cuando dijo esto. Se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos, porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. Como si la memoria y la imaginación no fueran la misma cosa, como si se pudiera por un instante disimular que la mentira acapara todo y que está bien que así sea. No seré tan injusta de achacarle a esas salpicaduras críticas mi silencio de más de una década, ni el silencio fue tan silencioso, ni eso fue lo único que me apartó de la publicación. Yo no sabía bien qué era lo que quería contar y la exploración me llevó a un par de novelas que quedaron inconclusas, un ensayo contado a la manera de diccionario, bastante ocupado en detectar lugares comunes, que también quedó inconcluso. No sabía bien qué quería escribir. Empezaba cosas que no lograba terminar y en las decenas de textos aislados no encontraba un sendero, ni un discurso. Y además estaban los guiones de cine. En los últimos 13 años había ido depurando el oficio como guionista de cine y hoy ser guionista es la actividad profesional que mejor me define. Ahí hay un punto natural de intersección entre cine y escritura. Hace 2 años que escribo guiones casi sin pausa y en varias oportunidades me pregunté, con un temor muy tangible, si la escritura no habría sido avasallada por esa técnica más bien funcional, esa que pide atenerse siempre a la historia y escribir una serie de acciones y de diálogos que mañana han de permitir que con las descripciones y el registro de voces parlantes alguien pueda imaginar una película. Mi pluma no estaría seca, no estaría disecada. Todo lo que escribía parecía desprovisto de ánimo. El miedo fue inmenso. Me costaba entender cuál era el libro que podía hacer y nuevamente estaba extraviada por segunda vez. Yo era una extranjera de mí misma. Parte 4. Esta conferencia se acerca al final y voy a llegar a una parte medianamente feliz. Pero antes quiero escuchar una canción con ustedes. Es una canción de un artista
uruguaya que se llama Silvia Meyer, es breve, y después sigo. Se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Con la ducha bajo una lluvia fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina, Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría, es la doncella de Reims y ensaya bajo la ducha su cara de catedral, gota por gota. Gótica, gótica, el agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina, Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. ¿Por qué elegí esta canción? Les recomiendo igual todas las canciones que se puedan encontrar de Silvia Meyer. Ella ya no vive en Uruguay, vive en Estados Unidos y admiro mucho su arte. A mí me hace acordar esta canción a esta frase de Heráclito, pues fluye siempre y concurre nuevamente y viene y va. Esto de que todo lo permanente cambia, la peregrinación que muestra un paisaje mutable, cambia lo que vemos en el camino, cambia el suelo, cambia la cañada que se transforma en río allá abajo, y los modos de perderse y los modos de encontrarse también cambian. Y entonces todavía puedo seguir extraviándome otras veces, pero cuando aprendemos algo, de cierto modo, quedamos obligados a saber eso que hemos aprendido. Ahora siento esta responsabilidad de saber que el extravío es posible y que estando perdidos un poco también se aprende, pero también soy responsable de saber que las coordenadas se confunden con más facilidad cuando nos corremos de nuestro reflejo. Y atención, no estoy diciendo que debamos negarnos al aprendizaje y al cambio y la experimentación. Decir eso sería terrible. Lo que sí creo es que hay que protegerse de la impostura, no fingir que nuestra voz finita es ronca, porque hemos tomado por cierto eso que dijo una vez alguien sobre que las voces roncas son más sexys. Parte 5. ¿Cómo encontré la ruta? Apareció una intuición al ver el paisaje. Todos esos textos que había escrito, también los inconclusos, todos los que había estado escribiendo,
Me llevaron a encontrar un reguero de miguitas a los Hansel y Gretel, como en esos juegos de las revistas de crucigramas que nos piden que avancemos por una línea uniendo los números en progresión ascendente, una constelación más grande que los contiene, las estrellas haciendo un dibujo, ahí Géminis, acá Virgo, más allá la cabellera de Berenice. De pronto vi que había ahí un recorrido y esa certeza me alentó y de pronto me encontré escribiendo de nuevo. Y un texto traía otro y ese traía otro más. Y en las cercanías también estaba una editora que se llama Julia Ortiz, a quien le estoy muy, muy agradecida porque su mirada me ayudó mucho. Aquí hay un consejo, busquemos lectores cercanos, esos de mirada biónica. Ellos son los vaqueanos en medio del monte muchas veces. Encontré el hilo, publiqué el libro, se terminó el silencio y ahora me pregunto, ¿cuánto tiempo tardaré en perderme otra vez, en contrariar mi voz, en asimilar como mía las expectativas de los otros? Y también me pregunto, ¿será esta la vez en que por fin me haya encontrado? Tal vez deba comportarme como una adicta en recuperación, una señora que sabe que debe sujetar de la correa esa voz y esas maneras, ese aprendizaje, para que no se vuelva a escapar y no entrar en una de esas temporadas descarriadas. Debo acordarme de que el peligro no está en las plantas carnívoras, más peligroso es el miedo a lo que somos, más peligrosa es la vergüenza por nuestras abuelas, por sus voces, por sus ruidos. Ahí hay mucho más espanto y escozor. De eso hay que huir, sin duda. Y no quiero decir con esto que haya que volverse una persona horriblemente autoindulgente y perezosa, pero imagino que debe haber un punto en que el péndulo se suspende, un punto exactamente adecuado para nosotros. Ese punto en que nos podemos parecer más a lo que somos o imaginar con más precisión eso que podemos ser. En La hierba roja de Boris Vian se dice, luchar no significa avanzar, pero yo creo que hay que luchar. Hay que hacerlo porque estamos en la escritura y somos peregrinos y la peregrinación es un camino zigzagueante y vamos por tierras extrañas. Hay que abrazar todas esas canciones de las que renegamos, todo nuestro prontuario como amantes de la música que acompañó las horas de la siesta en la casa de nuestra infancia, todo ese desgarro, toda esa expectación. Y vuelvo a la pesca para terminar. Como decía Clarice Lispector, hay que usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. Y en el final, y a modo de apostilla ya fuera de la conferencia, quería contarles esto de que sí, pronto es listo, ya se va a presentar acá en Chile el cuidado primoroso de Laurel y quiero agradecer mucho a Andrea Palet por quererlo y acompañarlo y muchas gracias a Ale Costamaña por presentarme a Laurel y también quiero agradecer especialmente a Cecilia García Huidobro por esta gentilísima invitación, a la cátedra y a mi amiga Paz Balmaceda por su dulce compañía en estos días. Muchas gracias. Bueno, nos queda tiempo para comentarios, también para preguntas. No es necesario transformar esto en un interrogatorio, ¿sí? Pero sí pueden levantar la mano, pedir el micrófono, hacer algún comentario, compartir algún pensamiento que haya surgido a partir de estos dos hermosos textos que hemos escuchado hoy. Bueno, voy a partir yo. Esto es único, ¿eh? Esto nunca sucede acá en Chile, ¿no? Gente, una personalidad por lo general avasalladora, ¿eh? Y cuando yo ofrezco el micrófono se lo pelean, ¿eh? Esto es algo que sucedió hoy día nomás. Quería preguntarte algo porque cuando te escuchaba a ti con tu relación con tus palabras y este pensamiento medio mágico, digamos, que las palabras de alguna manera van a asegurar un final feliz o van a generar un cambio. Lo interesante es que estas palabras no están relacionadas con la salud que tú quieres preservar,
sea, no hay una conexión de contenido, no hay una conexión de significado, sino más bien es el sacrificio de tu propio esfuerzo mental el que va a lograr eso. Sí. Sí. Quería saber si es que una confesión como esa es la que hizo que Mario Lebrero te mandara a terapia. Posiblemente. No, es que no recuerdo, me encantaría acordarme del recorrido de esa conversación hasta la 1 de la mañana, pero no lo recuerdo. Pero lo de los juegos, sí, supongo que es un trastorno obsesivo compulsivo que no está, en realidad no está situado en lavarme mucho las manos y todo eso que es lo que creo que caracteriza más visiblemente el trastorno, pero sí con las palabras, y para mí no es casualidad. No es casualidad, igual esta danza entre las esdrújulas, entre los poemas que empiezan y terminan del mismo modo, y en esos desafíos de 10 palabras antes de llegar a la esquina, empezando por... me parece que todo tiene que ver con un mismo juego que me identifica totalmente, que es confiar, atesorar las palabras, quererlas mucho. Están a punto de atreverse, En Montevideo es así también. Así que está bien. Nos une la melancolía y la timidez, entonces. Bueno, después cuando escuché a Gonzalo afirmar que el estilo está presente en tu forma de escritura, me pareció a mí una aseveración quizás muy, muy general. Y dije, bueno, ojalá dé un ejemplo. Pero qué bueno que no lo dio. Porque después me di cuenta lo difícil que es ponerle una aguja a ese insecto después de escucharte a ti. Porque ese estilo, digamos, tiene muchas facetas. Y uno de esos es justamente el cuidado que tú tienes también con el ritmo, con la musicalidad de las palabras. Y me pregunto si esa atención al ritmo también se da en tu escritura para la pantalla. Si cuando tú piensas en ese ritmo, esa musicalidad, también estás pensando, por ejemplo, en el fluir de las imágenes, en también la musicalidad que puede tener lo visual. Los primeros guiones eran muy literarios en mi caso. De hecho, el primer guión que escribí, lo escribí con un escritor uruguayo que se llama Pablo Casacuberta. Se lo recomiendo mucho, es un gran escritor. Y éramos cuatro guionistas para un guión que se llamó Tokyo Boogie y que contaba una historia que era un western en el campo uruguayo protagonizado por japoneses, japoneses y uruguayos. El guión ese, si yo lo vuelvo a leer ahora, es un guión larguísimo con unas descripciones frondosas, y voy a decir mi palabra, mi berretín de varios años, muy, muy abigarrado, muy intrincado, yo creo que debe haber sido muy divertido para los miembros del jurado. Nos dieron algunos premios por este proyecto que finalmente nunca se filmó, y entonces también de alguna manera para mí es una especie de prueba de frustración que en mi caso entró muy tempranamente con el oficio de la escritura de guiones. Escribí un guión de una película que no se filmó, y eso es lo que pasa más habitualmente cuando se escriben guiones, ¿no? Sí, creo que sí, salvo que uno sea muy, muy profesional. Entonces, entre ese guión y los guiones que escribo ahora, igual ha habido un aprendizaje y una depuración, y ahora me siento un poco más sintética, y no sé si se pueden reconocer virtudes como esa que recién comentabas. Sí disfruto mucho de los diálogos, de la escritura de los diálogos en los guiones, y los guiones a la vez tienen un proceso muy de escritura y reescritura constante, y se siguen escribiendo incluso
hasta en el momento del rodaje, y muchas veces se adaptan, tienen que adaptarse a los espacios, a las actrices, a los actores, a la manera, al fraseo de cada uno, y entonces muchas veces igual también hay una pérdida entre ese guión que yo entregué como última versión y lo que finalmente se filma, y es parte de la naturaleza del guión. No sé si está esa noción de ritmo, pero imagino que sí, imagino que está en todos lados, sí. Surgieron preguntas, muy bien. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por la conferencia, muy bonita, muy emocionante, muy personal, así que te la agradezco mucho. Gracias. Me hiciste acordar un libro que es muy cortito, se llama El diario íntimo de Adán y Eva, que es de Mark Twain, donde Adán critica mucho a Eva porque Eva tiene esa compulsión por nombrar todo. Como dice que está obsesionada con las palabras, le dice Adán a Eva, y que él no entiende por qué van caminando por el campo y cuando ella ve unas aguas caer, las nombra cataratas del Niágara. Y así mil otras cosas, que por qué no se puede quedar tranquila dejando que sean aguas cayendo y las tiene que obsesivamente nombrar. Entonces mi pregunta es, ¿tú has inventado palabras? ¿Has llegado a construir un lenguaje diferente para expresar lo que te ronda, lo que observas? Qué lindo que aparezca Mark Twain en el diálogo, porque es un escritor que tiene una obra tan hermosa y a veces nos olvidamos, ¿no? No sé si pasa, pero siento que a veces quedó colocado en un momento de nuestras vidas con Tom Sawyer o con Huck Finn y no volvemos a Mark Twain, y yo creo que hay que volver así cíclicamente, hay que volver a Mark Twain. Y tiene algo tan compasivo, ¿no? Tiene un humor increíble, pero a la vez tiene una compasión. No he inventado palabras, aunque sí, y eso creo que aparece en Prontos Listos Ya, sí he perpetuado la equivocación, el error, porque en el equívoco hay alguna palabra que me parece que suena mejor y me parece que es una injusticia que no sea como me parece que debería ser, eso sí. Sí, resignificando o insistiendo en una acepción equivocada, porque pero de puro necia, pero no he inventado, la verdad es que no, me hubiera gustado, estoy a tiempo. Sí. Oye, gracias Inés por la conferencia. Mencionaste a Lebrero y yo estaba pensando en lo que leíste y lo que contaste, y estaba pensando en cómo para algunos lectores de Lebrero la imagen de Lebrero cambió radicalmente en los últimos, no sé, 20, 30 años. No sé, para mí era alguien que leía las revistas del Péndulo, donde leí lo publicaba Gandolfo, lo publicaban estas novelas de ciencia ficción. Luego se transformó en una suerte de estrella de la literatura latinoamericana, publicado por Random y todo. Pero yo pensaba en el documental de su hijastro, ese, Las flores de mi familia. Y en ese documental el hijastro de Lebrero narra la historia de cómo su madre quiere echar a su abuela de su casa para traer un novio nuevo, y lo va registrando a partir de una colección de pequeños gestos. Recuerdo haber visto el documental a partir de lo que leíste hoy día, y recuerdo y pensar que en el fondo, a propósito de lo que decía Gonzalo y a propósito de lo que del estilo, quizás Lebrero, o quizás el estilo es ese fantasma que está en ese documental y que nunca vemos, que es como en el fondo la última novela de Lebrero sin que la leamos, y que queda concentrado en todos esos pequeños gestos de las flores, del viento, de las ventanas que se abren, de esta mujer que cuida su jardín en una terraza, como en un balcón, como para cuidarlo de la lluvia, y a mí me parece que esa lectura que acabas de hacer tú de Lebrero y de tu propio trabajo tiene que ver con esa experiencia de lo mínimo, que es quizás lo que
De pronto, como yo voy a recordar al hebrero, o como leo el hebrero, terminé leyendo el hebrero como ese fantasma de lo mínimo, de lo secreto, de lo invisible, y no como este autor delirante y este autor desquiciado y expansivo que sale, por ejemplo, en los diarios de la novela luminosa, por ejemplo. No sé. Gracias por la conferencia. Muchas gracias. Es que de verdad yo creo que siguen muy vivos los diálogos, ¿no? Con las personas con nuestros muertos. Siguen vivos, o sea, de verdad hay conversaciones que continúan, y en el caso del hebrero me consta que esto no me pasa solo a mí. Hay algo como... el hebrero tenía esa mirada tan... sus principios, las paredes, el edificio que él se construyó, ¿no? para vivir, para entender el arte, era muy diáfano en un punto, y entonces de alguna manera esas huellas de su carácter, de su personalidad, de sus gustos, de sus disgustos, siguen para mí muy presentes, muy vivas, y es una conversación que continúa, porque por supuesto que lo invoco, o hay cuestiones que me resultan tremendamente graciosas, y esa gracia solo la podría entender él, y eso inaugura una nueva conversación. Cuando yo lo conocí, él vivió 64 años, una cosa así. Yo lo conocí ahí en el año 97, en el año 97, y él se murió en el año 2004. Entonces, mi relación con él fue relativamente breve. Y una cosa te cuento una cosa porque me parece que puede ser linda, que hacía, es que a él le costaba bastante salir de la casa, porque tenía todos esos rituales y estaba muy apegado a sus rutinas. Y había algunas amigas, en general más jóvenes, que lo pasábamos a buscar, y salíamos a caminar, ¿no? Lo llevábamos de paseo, básicamente. Y el ritual era siempre el mismo: salir de su apartamento en la Ciudad Vieja y caminar, cruzar la Plaza Independencia en Montevideo y caminar hasta 18 y Ejido por 18 de Julio, que es la calle principal. Y él paraba en una librería que se llamaba la Feria del Libro, y ahí sacaba un papelito todo arrugado y donde estaban todos los títulos de la novela negra que había leído, y tenía en una columna al lado los que le faltaban leer de tal colección. Entonces ahí hacía intercambio, compraba unos nuevos, y después íbamos a tomar un café. Y todo ese recorrido y esas tardes y los sillones estos que se compró con el diario con la beca, y él hablaba mucho de su manera de entender la vida, que era una manera bastante, la verdad que bastante transgresora, porque no estaba muy integrada, ¿no? Una persona que se despertaba a las 4 de la tarde, que tenía serias dificultades para salir, y sin embargo, para mí hay algo tan, sin embargo, hay algo tan importante en esa defensa, de un modo de la manera en que vos querés vivir tu vida, aún cuando esa vida corre por carriles no necesariamente convencionales. Para mí eso fue muy valioso. Me fui un poco de tema. Sí. Hola, bueno, esto más que una pregunta era un comentario. Bueno, aparte de agradecer por la conferencia, era que cuando estabas relatando como desde el comienzo, no pude evitar que en algunos aspectos me llegué incluso a sentir identificada, y la verdad me sorprendió, fue como, ¿en serio? ¿De verdad? Así, y
de verdad, me tocaba, me llegaba de verdad al corazón, en serio. Y la verdad, en parte también agradezco como darme cuenta de que muchas veces hay ciertas experiencias que uno vive y como que uno se pregunta, ¿y alguien más las estará viviendo de este modo? ¿Las sentirá de este modo? ¿Sí? Y cuando te escuché me di cuenta, sí, es verdad. Alguien más también las puede vivir de este modo, tener este tipo de experiencias o verlas de este modo. O incluso aquello que nos golpea cuando lo leemos, así, lees algo, esperabas algo, de repente te golpea porque no vuelves a verla del mismo modo. Sí. Y la verdad, en eso me identifiqué mucho. Tal vez no los mismos títulos o los mismos libros, pero en la sensación que describías era exactamente lo mismo que yo sentía. Y la verdad, por eso me identifiqué muchísimo. Y me encantó la forma en que lo describiste, eso principalmente. Y agradecerte de nuevo. Eso. Muchas gracias, qué lindo. Gracias. Bueno, con eso concluimos la conferencia de hoy. Quisiera darle muchas gracias a Gonzalo y a Inés. Les pido un aplauso para ellos.